porque nosotros como trabajadores sociales habitualmente, ¿no es cierto?, nos miramos un poco, nos autoobservamos en nuestro desempeño, pero siempre desde las miradas comunes, que son, ¿no es cierto?, las del área humanista, más quisimos, ¿no es cierto?, a través de este conversatorio invitar a todos aquellos profesionales que no teniendo necesariamente, digamos, una vinculación en el área humanista, han debido, durante su trayectoria profesional, han tenido que vincularse, especialmente, ¿no es cierto?, fungiendo como jefaturas, de profesionales de nuestra área. Entonces, nuestro interés, ¿no es cierto?, es poder escuchar y además, ¿no es cierto?, analizar al alumno, ¿no es cierto?, de sus enfoques y de sus contribuciones, cuáles son las grandes debilidades, y por qué no decirlo, ¿no es cierto?, los desafíos y las fortalezas que nuestra profesión tiene cuando se articula con otras profesiones, entendiendo, ¿no es cierto?, que ahora el gran desafío desde el punto de vista, ¿no es cierto?, profesional es justamente el enfoque transdisciplinario, es decir, cómo trabajamos con otras áreas, con otras ramas de la ciencia, lo que supone, ¿no es cierto?, un desafío para todas las áreas. Sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros como trabajadores sociales somos vistos de un modo determinado por otras profesiones, y eso es lo que nos interesa hoy día, digamos, conocer con todos estos profesionales que nos acompañan, siempre, y por qué no decirlo, digamos, desde una mirada crítica, y estaríamos dispuestos, ¿no es cierto?, también a escucharla. Entonces, yo voy a hacer una pequeña, de manera muy brevísima, digamos, una relación de nuestros expositores, esperando también que como segundo paso cada uno también de ellos se presente, justamente haciendo presente esta conexión que han tenido con nuestra profesión. En primer lugar, quisiera, ¿no es cierto?, presentarles a la señora Ingeborg Bringas. Ella es, ¿no es cierto?, psicopedagoga de profesión y es también gestora, ¿no es cierto?, de cultura escolar de la Comeduc. Ella, ¿no es cierto?, está desempeñándose, ¿no es cierto?, ahí como articuladora, y es más, también nosotros tenemos como universidad importantes proyectos ahí con Ingeborg, que nos ha acompañado también en esa intención, y ahí hemos podido también constatar esta gran articulación que se ha hecho con trabajo social. También nosotros presentarles a Francisca Justiniano. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Guadalupe Acoge, de profesión ingeniero comercial, que también, ¿no es cierto?, y nos va a relatar de qué forma se ha tenido que, en el ejercicio de su profesión, conectar también con nuestra profesión. Raúl Orellana, ¿no es cierto?, que él es director de la Clínica Jurídica de la Universidad Central. Él, ¿no es cierto?, es el que comanda, digamos, al equipo de profesionales del derecho que de algún modo, ¿no es cierto?, defienden y asumen, ¿no es cierto?, la tutela jurídica de los niños y niñas de parte de los tribunales de familia de Santiago. Y también está presente Juan Castillo. Él es también de profesión ingeniero y además tiene, ¿no es cierto?, en este momento a cargo una unidad relevante, digamos, del espacio académico en la Universidad de las Américas. Entonces, bueno, con ese mismo orden, pediría, ¿no es cierto?, que cada uno de los expositores, en unos 3 minutos más o menos, pudiera hacer una relación de su trayectoria profesional para que nuestro auditorio los conozca de manera más profunda. Muchas gracias. La verdad es que soy una persona que está acá sentada en un espacio conociendo también a todos, y te doy la gran bienvenida a cada uno de ustedes también, y para mí que ha sido una oportunidad de poder dar a conocer el trabajo que uno ha ido desarrollando en el tiempo. Finalmente me presento, mi nombre es Ingeborg Bringas, como me habían presentado, y desde la trayectoria como psicopedagoga he ido haciendo una evolución o una trayectoria en mi tiempo, desde el conocimiento y experiencia, saliendo y trabajando directamente en terreno con trabajador social, con una dupla psicosocial en el año 2014. Siempre desde el contexto más vulnerables. Estamos hablando de comunas de Los Espejos, Puente Alto, la última fue en Cerrillo, y ahora estoy acá en la comuna de Peñaflor como gestora de cultura escolar. Entonces, desde esta forma de trabajo, yo me he dado cuenta que es muy importante el rol del trabajador social y con todas las disciplinas que se ha ido desarrollando.
he ido conociendo desde el ámbito sociocomunitario, ¿ya? Y directamente el trabajo en terreno y también desde el ámbito educativo y de gestión. Conociendo desde este rol muy importante y en diferentes escenarios y cómo uno ha podido lograr observar su trabajo, pero también entendiéndose esta multidisciplinaridad del trabajo y llegando a una interdisciplinaridad también, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Ingeborg. Francisca, te escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y cuando me puse a pensar, en el fondo, en toda mi trayectoria profesional, yo he trabajado mucho con trabajadores sociales y para mí fue súper importante el cómo nace también la inquietud de querer trabajar no solamente con trabajadores sociales, sino con todo el ámbito más, con enfoque más social. Yo soy ingeniera comercial y en la universidad tuve la oportunidad de poder tomar los electivos de mi carrera en trabajo social y poder hacer un minor se llamaba Políticas y Problemas Sociales. Y para mí ahí me marcó algo súper importante y que es un poco lo que me ha pasado en la trayectoria profesional, que un poco desde mi formación de administración, los ingenieros comerciales a veces nos vemos como los malos, como negocios, vender productos, sacar el máximo excedente del consumidor. Sin embargo, yo pasaba la facultad al frente y ese cliente o negocio que yo veía a un lado, acá se transformaba en una familia, en una forma de mirarla, en una intervención. Entonces para mí fue muy rico todo lo que aprendí en trabajos, en las ramas que puede tener el trabajo social, porque desde ahí fue como un complemento que quise ir tomando en el resto de mi carrera. A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando estaba el programa Puente, por ejemplo, desde mi rol, yo tenía que hacer un levantamiento de los procesos del programa Puente para ir viendo cómo optimizar algunos nudos críticos y poder entregar un mejor programa a las familias. Y era ahí fundamental, para mí fue fundamental trabajar con los trabajadores sociales, que eran los que estaban en terreno con familias, porque muchas veces desde la mirada comercial, yo voy a decir, aquí lo eficiente es ir de A a B. Sin embargo, cuando uno tiene una mirada interdisciplinaria con otro foco, me daba cuenta que no era de A a B, sino que hay un C, que ahí está el valor un poco de la mirada de con quién estoy interviniendo, desde dónde estoy interviniendo, cómo va a afectar si hago A o B en base a la toma de decisiones. Eh, para mí, en el fondo, después, bueno, en otros trabajos que tuve y ahora incluso trabajando en una residencia de niños, también es fundamental porque en el fondo el poder poner un poco mis conocimientos al servicio de una intervención social, creo que hace un complemento que es muy potente. Y para mí, trabajar con los trabajadores sociales, yo siempre digo, para mí fue como los que me sacaron un poco del escritorio, son los que me llevan también a estar más en terreno, a estar más conectado con las personas y a buscar un impacto en lo que estoy haciendo mucho más allá de lo económico, que tal vez es como lo más simple que a mí me hayan enseñado, sino que finalmente ver cómo esto es en un contexto social con un impacto social. Así que ha sido muy valioso en toda mi carrera. Gracias, Fran. Súper. Raúl, te Buenas escuchamos. a todos. Muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Gracias, Ángela. Ha sido muy interesante escuchar a las personas que han intervenido. Bueno, me presento, mi nombre es Raúl Orellana, yo soy abogado, estudio en la Universidad de Chile y actualmente soy director de la Clínica Jurídica de la Universidad Central. Yo llegué a la Universidad Central el año 2019. Cuando yo estaba en la universidad, lo único que sabía de trabajo social era que alguna vez trabajo social estuvo en la Facultad de Derecho y en Pío IX. Lo único que sabía es que se habían ido. Posteriormente, la práctica profesional, que fue más o menos 10 años atrás, la hice en materia de familia, en la Corporación de Asistencia Judicial, y en ese momento la interacción que tenía con ellos era a través de informes periciales que presentaban en los juicios, principalmente de alimentos, ¿no es cierto?, como informes socioeconómicos o en juicios sobre compensación económica, en que sean informes socioeconómicos, informes contables,
Y en general me fui dando cuenta a partir de esa interacción que el ámbito en que ellos actuaban en materia judicial era, si bien en principio era bien restringida, es decir, informes de juicio de alimentos que normalmente son bien estandarizados. Normalmente los juicios de alimentos no tienen una complejidad al caso, salvo algunas excepciones. Eh, Podrían aportar un montón de otros elementos. Cuando llegué aquí a la Universidad Central, tengo que decir algo que desde mi perspectiva yo es vergonzoso, pero así fue. La primera vez que yo interactué con la profesora Cristina, me acuerdo que me acerqué a ella y le pregunté, bueno, ¿usted me puede decir qué es el trabajo social? Porque yo no, la verdad es que he visto definiciones y me parece que es como una ciencia que lo estudia todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y la profesora Cristina me dio una explicación y finalmente la conclusión era que la cosa iba por ahí. Es decir, el trabajo social implica llevar al ser humano en un estudio súper integral y de alguna manera tienen una perspectiva casi cristiana o valórica del ser humano, como de subirlo de estándar de vida o en el fondo llevarlo a un potencial mayor. Desde mi entrada a la clínica jurídica, la verdad es que mi experiencia ha sido de sorprenderme cada vez más de lo que ustedes pueden hacer. Obviamente, con los primeros pasos que dimos como Facultad de Derecho y Humanidades en la Central, para intentar trabajar juntos, y lo que encontramos más a mano, fueron los informes sociofamiliares que crearon los profesores de la carrera de Derecho y Trabajo Social, de forma que la utilidad o el contacto que tenían con nosotros era a partir de ser peritos judiciales. ¿Ya? Principalmente a partir de una función que la clínica jurídica cumple en el tercer juzgado de familia, en el primero y en el cuarto, que es ser curador ad litem de niños, niñas y adolescentes en los juicios en que sus intereses sean independientes o contradictorios de los padres. En ese caso, como se le nombra un abogado al niño, de forma que está el abogado del papá o demandante, estoy poniendo como ejemplo, el abogado de la mamá como demandado, y además está el abogado del niño como si fuera una parte en el juicio. En ese contexto, las profesoras de trabajo social, con las profesoras ideamos esta forma en que ellas pudieran intervenir a partir de ofrecimientos de peritajes que nosotros podíamos hacer en juicios concretos. Esa experiencia, hasta ahora, porque se mantiene, ha sido muy buena, porque nosotros vemos un montón de materias relacionadas con la infancia. Y el ámbito que yo inicialmente había visto que ellos podían hacer, que eran los informes socioeconómicos, quedó absolutamente relegado, o sea, era algo muy específico. Y las profesoras empezaron a realizar informes que veían el conflicto desde una mirada bien distinta a la que lo ven los abogados. En ese sentido, el aporte que han hecho a nuestra labor es muy relevante. ¿Por qué? Porque yo, como abogado del niño, niño, adolescente, tengo dificultades de comunicación con mi representado. Es decir, él, de acuerdo a su madurez, me va a decir qué es lo que le interesa en el juicio, qué le gustaría que pasara. Y además, hay casos incluso, por la edad, que ni siquiera me puedo comunicar con él. Y lo tengo que defender simplemente con la consideración de su interés superior en abstracto. Y en esos casos, en verdad en todos los casos, el enfoque que le han dado las profesoras a estos peritajes nos ha permitido ver el conflicto de perspectivas que normalmente uno no las puede ver. Por ejemplo, ellas hacen visita a las casas y nos pueden dar informes sobre cómo ellas pudieron, o ellos pudieron vislumbrar, de acuerdo a su expertise, el estado en que se encuentra el niño, el estado emocional en que se encuentra el niño, el estado material en que se encuentra el niño, el estado higiénico en que se encuentra el niño, el estado habitacional. Es decir, tengo acceso a un peritaje que me puede dar una mirada distinta a la que tengo yo y que es más o menos integral. Y además de eso, tengo un perito con quien yo puedo hablar directamente. Es decir, en los juicios civiles, los juicios penales, que también intervienen los trabajadores sociales como peritos. Normalmente el perito se comunica a través de sus informes y a través de la declaración que hacen los juicios. Aquí yo tengo un perito con quien comunicarme directamente para poder tomar mejores decisiones en los juicios
considerando que la actuación que yo pueda tener en el juicio, por lo menos desde mi perspectiva como abogado, puede cambiar una vida. Es decir, si yo me equivoco, la responsabilidad que podría tener es bastante alta. Entonces, siempre tratamos de actuar con la mayor seguridad posible, es decir, actuar sobre seguro, tener mucha garantía de lo que vamos a decir, que tiene contacto con la realidad y que tenemos pruebas para poder fundamentar alguna solicitud. Imagínense que el niño que está viviendo con su madre va a seguir con el padre, viceversa, con los abuelos, o si está vulnerado en sus derechos. En esos casos incluso aún puede ser más dramático porque el niño o niña adolescente puede terminar en el cename. Y además yo he tenido la oportunidad de solicitar, incluso fuera de los peritajes, simplemente asesoría, ya también dirigiendo grupos de estudiantes de trabajo social, que también tienen esta mirada, yo diría que un poco más integral, es decir, a nosotros como abogados nos forman en ciencias sociales, pero nuestra formación más dura tiene que ver con la comprensión de la norma jurídica. Desde esa perspectiva, yo diría que mi experiencia, ahí yo tengo que ser bien honesto, o sea, en el fondo tengo acceso como a la élite del trabajo social, porque es un docente universitario que también tienen experiencia profesional, por lo menos a la visión que tengo yo, que lo que nos han ayudado es a expandir nuestra mirada y poder hacer mejor nuestro trabajo. Sobre todo considerando en materia de familia que la norma, en su sentido literal o gramatical, cada vez tiene menos importancia con la aplicación de principios que buscan finalmente el bienestar del niño o niña adolescente o del cónyuge más débil o de algún grupo vulnerable, de forma que los principios se tornan más importantes y en general también he tenido la buena experiencia que me he encontrado con trabajadores sociales que también tienen conocimiento de la normativa, que eso también es muy bueno. En términos generales, a veces, no sé cómo, existe una especie de cuadratura o de estandarización en materia judicial que a mí me parece que de repente afecta al trabajo de los trabajadores sociales en el sentido de que siempre se espera que los informes sean todos iguales, estandarizados, con una información igual, y como los casos no son todos son diferentes, a veces no existe buena comunicación, sobre todo con los jueces. Es una cosa bien, bien curiosa. A los jueces no les gustan los informes porque no los quieren leer, sino que van a las conclusiones nomás y se quedan con la conclusión que el perito les pueda dar siempre que no haya una contradicción con otro perito. Sí, cerrando, yo tenía una presentación hecha, pero creo que en 3 minutos simplemente iba a hacer, iba a dilatarlo un poco. Yo podría decirle eso, en la experiencia de la clínica jurídica y de los abogados que ahí trabajamos, la mirada del trabajo social nos ha servido para expandir en nuestra mirada, tener evidencias para poder fundamentar decisiones y además tener contacto directo con el perito, que eso es algo fundamental para poder tomar una buena decisión en la vida de una persona, que es lo que finalmente se hace en materia jurídica. Eso por mi parte. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Estoy súper interesada escuchando a nuestros expositores y agradada en realidad, porque, bueno, adelante, Juan. Bueno, yo la verdad es que tengo dos vidas. Tengo una doble vida. Me voy a referir a la primera de mi vida, ¿cierto? Que tiene que ver con el trabajo en empresa privada. Hoy día, ¿cierto? Estoy ocupando un cargo acá en la Universidad de las Américas, pero antes que esto, bueno, de partida, digamos, tengo una trayectoria laboral, yo creo que bastante más larga que todos ustedes, porque además yo soy bastante más viejo. Yo tengo 56 años de edad y tengo 34 años trabajando. Cansa incluso el número, al decirlo así. Y en esta otra vida, en la vida que tiene que ver entonces, ¿cierto?, con mi ámbito profesional fundamentalmente, me quiero referir al trabajo, ¿cierto?, a cargo de un área de recursos humanos de un holding acá en Chile, en el que tuve, digamos, un trabajo importante con trabajadoras sociales
que yo creo que hicieron y marcaron una diferencia, incluso en lo que hasta ese momento yo entendía, ¿cierto?, por tal vez administración, dirección. En general yo creo que las trabajadoras sociales que se desempeñaron junto a mí, la verdad es que formaron junto ¿cierto?, al resto del equipo de profesionales que trabajaba en esa empresa, equipos multidisciplinares de tremendo valor. ¿Ah? Aprendí además, ¿cierto?, ahí a conocer fundamentalmente las capacidades que tenían los profesionales de la carrera de trabajo social. Me admiré mucho en general, ¿cierto?, de sus desempeños. Yo también, como Raúl, traía una presentación, no la voy a presentar tampoco, eh, porque ahí hablaba un poco, ¿cierto?, de estos proyectos en los cuales estas profesionales me acompañaron de manera exitosa, y la verdad es que yo me asombré, ¿cierto?, un poco de las capacidades que ellas tenían. Yo creo haber aprendido mucho más de ellas que lo que yo les entregué en general, ¿cierto?, en términos de direccionamiento. Yo era el gerente de recursos humanos de ese holding, pero la verdad es que ellas, con su sapiencia, con su, ¿cierto?, la expertise que ellas traían, la verdad es que me aportaron muchísimo. Yo creo haber aprendido, digamos, mucho, y lo seguí usando. ¿Ah? Yo creo que les robé muchas de sus capacidades y las seguí usando en la vida profesional. Les reitero, son 34 años en los cuales yo he trabajado. Los últimos 11 he estado en la universidad. Por lo tanto, en esta vida anterior de la que yo le estoy hablando, hubo un trabajo, ¿cierto?, a nivel de empresa importante. Y como les manifiesto en general, y para citar particularmente, ¿cierto?, estos proyectos, dos de ellos, uno que fundamentalmente tenía por característica el dotar de vivienda aquellos trabajadores que no la tenían. Nosotros trabajábamos en una empresa, no voy a decir el nombre, con presencia nacional. En ese momento tenía 3.500 trabajadores, con 10 sindicatos, por lo tanto 10 negociaciones colectivas. Nosotros vivíamos un loop permanente, ¿cierto?, de negociaciones. El apoyo de las trabajadoras sociales era fundamental. Este proyecto del que yo le estoy haciendo mención, bueno, nos sirvió incluso para cerrar, ¿cierto?, un proceso de negociación colectiva súper complejo que se venía, digamos, en ciernes, y ellas, ¿cierto?, llevaron a cabo este proyecto, lo concretaron, y no solamente quedamos en eso, sino además fue un seguimiento de esto ocurrió en la quinta región, particularmente, ¿cierto?, con un grupo de trabajadores carenciados. Nosotros teníamos el 70% de nuestros trabajadores era de baja calificación. Entonces, las trabajadoras sociales, el equipo, ¿cierto?, lideraron estos proyectos, los presentaron y convencieron, ¿cierto?, a todos los demás que éramos de formaciones bastante más áridas. Nos encantaron, en realidad. ¿Ah? Yo no sé si estoy siendo un poco, ¿cierto?, salamero con todo esto. La verdad es que hasta ese momento teníamos muy poco contacto con la carrera en general. Y ellas supieron entonces, ¿cierto?, de alguna manera darle rostro a aquello que para nosotros la verdad es que no tenía mucho interés. Y aprendimos entonces, ¿cierto?, de ellas, que a través de su gestión, nuestras estrategias en general eran mucho más eficientes, ¿ya? El impacto que lográbamos finalmente, ¿cierto?, a partir de su ayuda, de su apoyo y del desarrollo y del liderazgo, porque ojo con esto, ellas no venían a ser de alguna manera, ¿cierto?, una especie como de comparsa, sino que muy por el contrario, ellas creaban estos proyectos, los lideraban, los llevaban a cabo y casi a nosotros nos entregaban los resultados. O sea, nosotros nos llevábamos los aplausos. Entonces, yo creo que es una carrera extremadamente noble, mucho más noble que la que yo escogí. Ese es un proyecto, ¿cierto?, como yo se los menciono, que causó
un impacto tremendo. Piensen ustedes, personas que llevan muchos años sin solucionar temas de vivienda y lo lograron, ¿cierto? Eran personas que estaban extraordinariamente agradecidos luego entonces, ¿cierto?, de la organización, de la empresa. Y nosotros evidentemente no nos dábamos cuenta de la importancia que esto tenía, porque, claro, un poco, ¿cierto?, yendo a la teoría, Herzberg, Maslow, que sé yo, todos estos teóricos que nos mencionan la importancia entonces que tienen, ¿cierto?, fundamentalmente, tal vez, las situaciones un poco más higiénicas, tal vez más bajas en todas estas escalas, ¿cierto?, de motivaciones, descuidadas muchas veces, ¿cierto?, por las empresas. Bueno, el trabajador social entonces, ¿cierto?, nos venía un poco a hacer el llamado de atención y a señalarnos un poco, por no decir que mucho, entonces, ¿cierto?, la guía a seguir. Cada vez más entonces nos fuimos convenciendo de la importancia de profundizar y tener, evidentemente, muchos más profesionales de esta área. Seguimos haciendo otros proyectos, otro que me acuerdo yo y que iba a también mencionar y que lo traía, digamos, en este PowerPoint, era el de el ingreso de la reinserción laboral de personas con antecedentes prontuariales. Hoy día uno lo ve como una cuestión casi como, ¿cierto?, necesaria, imprescindible. Esto ocurrió ya hace algunos años, ya era, ¿cierto?, una situación un poco compleja y de hecho nosotros lo hicimos en ese momento, liderado entonces por las trabajadoras sociales, lo hicimos con la Municipalidad de Las Condes. Ustedes podrán comprender lo difícil que es hoy día, y era en ese entonces, ¿cierto?, mucho más complejo. Era una, ¿cierto?, municipalidad de élite. Hacerle ver, de alguna manera, ¿cierto?, la importancia que tenía brindarle la oportunidad a un ser humano, una segunda oportunidad, e incluso una tercera y cuarta, quizás. Bueno, esto lo lograron, ¿cierto?, las trabajadoras sociales. Esto lo logró, ¿cierto?, personas que estaban comprometidas con el desarrollo de su profesión desde el punto de vista más loable y en general entonces también la organización en ese momento, la empresa en la que yo trabajaba, bueno, se vio, ¿cierto?, tremendamente robustecida, tomó una posición en términos de responsabilidad social empresarial que la verdad es que ni siquiera la pensábamos a partir de un proyecto, una idea generada por un trabajador social. Entonces, les vuelvo a reiterar, en el camino de la vida yo me he encontrado con trabajadores sociales, personas que han aportado de manera, ¿cierto?, virtuosa a la gestión, y la verdad es que yo siento que efectivamente es una profesión, quienes la hayan escogido, tremendamente importante para nuestra sociedad hoy día, particularmente, ¿cierto?, los profundos cambios en los que nos encontramos. Yo creo que el trabajador social tiene mucho que decir, mucho que hacer. Entonces, es para mí el reconocimiento y el agradecimiento además por haberme, ¿cierto?, invitado a este conversatorio, y quise basarme, ¿cierto?, en lo experiencial, en lo que a mí me había sucedido a partir de trabajar al lado y codo a codo con los trabajadores sociales, que no fueron, ¿cierto?, contratados para lo que finalmente terminamos haciendo, que en el fondo eran personas que eran pares, ¿cierto?, de el nivel tal vez, si se quiere, de profesiones tal vez un poco más complejas, qué sé yo. Finalmente terminamos por convencernos que éramos exactamente iguales en términos del aporte y si no, que más, ¿ya? Así que eso es lo que yo puedo de alguna manera, ¿cierto?, relevar respecto a la carrera. Hoy día, en mi nueva vida, estoy contento porque dentro de lo que dirijo acá está también la carrera de trabajo social, y estoy contento además que se estén formando profesionales en esta área. Estoy convencido de que ellas y ellos van a hacer un aporte a la sociedad. Así es que eso es lo que yo puedo, ¿cierto?, señalar en esta primera intervención. Súper. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, yo creo que han hecho una relación bastante detallada de cómo tocan sus itinerarios profesionales y los desafíos que eso, ¿no es cierto?, ha significado en lo que ha sido el contacto con profesionales de nuestra área.
yo quisiera formularles una, porque ya en honor al tiempo, que ha sido, bueno, muy interesante escucharlo. Yo creo que la batería de preguntas que yo tenía pensada, bueno, ni una posibilidad, digamos, de desarrollarla toda, pero sí hay una pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes pudiera quizá responder, y es que, bueno, vivimos, ¿no es cierto?, en una sociedad que está muy atravesada por un montón de desafíos. Tenemos, por ejemplo, bueno, junto, digamos, con todos los desafíos habituales, sabemos, ¿no es cierto?, que en nuestro país hay un proceso constituyente, ¿no es cierto?, hay una tensión ahí con respecto, digamos, a la transformación de un Estado que se quiere más social, ¿no es cierto?, que de algún modo nosotros, los trabajadores sociales, en nuestras permanentes, digamos, discusiones, siempre lo veíamos venir. O sea, yo sé que suena, digamos, como medio, así como de pronto, digamos, como medio pitonizo, pero nosotros veníamos discutiendo los trabajadores sociales hace harto rato que veíamos venir esta crisis y pensamos, digamos, cómo todavía no ocurre, ¿ah? Cuando vino finalmente, ¿no es cierto?, el estallido social con todas las secuelas que tuvo. También tenemos, ¿no es cierto?, y a eso hay que agregarle, bueno, todo lo que significa, ¿no es cierto?, la atención de la pandemia. Tenemos como desafío también las diversidades, cómo las diversidades, ¿no es cierto?, están cruzando nuestras sociedades. Lo que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el tema ecológico, ¿ah? Las migraciones también, ¿ah? Que son todos fenómenos que están de algún modo, ¿no es cierto?, cruzando todas las esferas de todas las ciencias y evidentemente también, ¿no es cierto?, del trabajo social. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿no es cierto?, cómo es con todos estos desafíos, que son los desafíos postmodernos y los desafíos que se van a venir, digamos, que se van a volver cada vez más complejos, ¿ah? ¿Cómo ustedes, ¿no es cierto?, avisoran o quizá imaginan, ¿no es cierto?, este profesional del área social, pero cruzado, digamos, con estos desafíos, que no son los desafíos que todavía, porque los estamos recién, ¿no es cierto?, dibujando, que son los desafíos del futuro, ¿ah? Las diversidades, ¿no es cierto?, culturales, las diversidades, ¿no es cierto?, sexuales, las diversidades de género, todos los temas, ¿no es cierto?, que están atravesando, digamos, las migraciones que estamos experimentando, ¿no es cierto?, como país y en el mundo. Entonces, ¿cómo imaginan ustedes a este profesional que ustedes, ¿no es cierto?, han podido describir hacia atrás con estos escenarios? ¿Ah? ¿Cómo los ven ustedes? Y por Dios que me interesa, ¿no es cierto?, que ustedes nos puedan iluminar con respecto a esto desde quienes, ¿no es cierto?, formamos a futuros profesionales que van a tener que batallar con estos desafíos mañana. Esa es un poco la pregunta. A quien pueda respondérmela. Ingeborg, te escucho. Bueno, desde el ámbito educativo, ciertamente se ha desarrollado un trabajo de enfrentar estas situaciones como usted la menciona, y claramente se ha visto un precursor al cambio y levantando esta necesidad también desde el mismo trabajador social. Cuando nos vemos enfrentados enfrentadas a situaciones como ¿qué es el bono? ¿Cuáles son las páginas? ¿A dónde debo recurrir? Desde el ámbito educativo se han ido desarrollando estos trabajos directamente con las familias y con la comunidad educativa en general, donde se han hecho capacitaciones directamente para entregar información de cómo estos bonos o cómo estas informaciones sociales que nos van desarrollando en el tiempo, cómo están siendo direccionadas, cómo le llega eso a la familia, en qué tipo de lenguaje, de qué forma más concreta. Es ahí donde el trabajador social ha hecho un trabajo muy minucioso y con mucho cuidado en esta entrega de la información para que las familias están simplemente haciendo un clic o buscando en una página que es Google, ¿cómo puedo acceder? O cómo hacer con la familia, a la comunidad educativa, con un computador, ¿cierto? Hay familias que no saben leer y escribir. También se ha presentado eso, y cómo el trabajador social ha logrado que esa familia tenga el recurso, cómo esa familia tenga el conocimiento, cómo esa familia pueda tener habilidades de poder decir, oye, ¿sabes que yo ahora sé lo que es una UMIL? Sé cómo me tengo que acercar a una municipalidad, o cómo conozco estas redes, a través de este mismo trabajador social, que ha sido un propulsor, insisto, de cambio y también de ir empujando ciertas situaciones o del mismo conocimiento para que la familia se pueda ir
desarrollando dentro de esta sociedad y adquiriendo el conocimiento y herramientas y decir, yo puedo ser después un apoderado, un ciudadano con conocimiento y sé dónde acercarme. Pero esto no ha sido solo, ha sido desde el acompañamiento y desde la gestión, ¿cierto?, de la importancia del trabajador social que ha desarrollado en cada familia. Bueno, desde esta misma fortaleza nos vamos encontrando también con otras situaciones como debilidades con respecto a temáticas que han salido en el tiempo, que estaban, pero no se conversaban, o estaban siendo conversadas de otra manera. ¿Y cómo el trabajador social encuentra esta debilidad para poder levantarlo y hacer trabajo directamente en terreno con cada familia, haciendo conversatorios, haciendo charlas, invitando a las familias también a interactuar con ciertas situaciones de manera integral, junto con una dupla psicosocial, claramente, o con otras redes, para así entregar la información correcta y poder guiar a esa familia con el conocimiento necesario de cómo poder abordar ciertas características de su familia, del contexto social, cómo me debo comportar, cómo debo interactuar, cómo debo tener hasta el lenguaje para poder interactuar con un otro, sin pasarlo a llevar, siendo cuidadoso, creando un espacio bastante grato y siempre siendo un guía desde este ámbito sociocomunitario, entregando estas habilidades y herramientas a las familias, sin desmerecer o haciendo un juicio de valor, al contrario, siempre engrandeciendo y diciendo, esto no lo tenían por qué saber, estamos recién en esto, hubo un conflicto, pero acá estamos para empezar a avanzar, acá estamos para empezar a guiar y finalmente es como sentir, hay una mano. Creo que aquí uno de los expositores decía que es como algo religioso, donde se ve muchas veces este ámbito de que soy solidario, soy humano, pero claramente el trabajador social muestra y sensibiliza a las comunidades educativas o a las redes, pero siempre desde el trabajo integral hacia la familia. Sí, yo creo que te entiendo, Ingeborg, y que de algún modo, ¿no es cierto?, también es una de las cosas que caracteriza a nuestra profesión. Después yo quisiera detenerme también en nuestras debilidades como profesional, pero yo creo que sí, o sea, ya lo digamos que efectivamente nos insisten mucho en nuestra formación, es cómo nosotros nos vamos adelantando quizá a las dificultades, a las tensiones, especialmente a las tensiones sociales, que son un poco, digamos, las materias que yo les acabo de anotar, y que de algún modo tenemos que ir adelantándonos para poder transformarnos en mediadores que favorezcan la integración. Entonces, claro, desde ahí, ¿no es cierto?, yo creo que tú tienes toda la razón, como también nosotros vamos advirtiendo estos nuevos desafíos, las tecnologías, por ejemplo, tantos desafíos, digamos, que están atravesando nuestras, y además de manera tan vertiginosa, y cómo nosotros vamos quizás, ¿no es cierto?, y eso es una de las características de nuestra profesión, cómo nos vamos adelantando a estos desafíos y nos vamos transformando en mediadores efectivos. Mediadores que de alguna forma, ¿no es cierto?, no signifiquen nuevas exclusiones. Sabemos que las tecnologías, ¿no es cierto?, producen brechas digitales, pero ahí tenemos que estar los trabajadores sociales batallando para que efectivamente esto se transforme en un nuevo desafío que engrandezca, por ejemplo, las posibilidades de conexión de las personas a través de las redes sociales. Estoy poniendo un ejemplo. Eso es efectivo, lo que tú señalas, ¿no es cierto?, es cómo nos investimos de este rol de mediadores. Y además mediadores que tienen que tener la capacidad de avisorar, de poder, ¿no es cierto?, ir casi, ¿no es cierto?, previendo los conflictos, las tensiones. Eso es cierto y eso es parte de nuestro perfil, y algo, digamos, que nos meten, digamos, durante la formación profesional como algo súper relevante. Muchas gracias, Ingeborg. Yo quisiera preguntarle a los demás expositores si podrían aportar en relación a estos nuevos desafíos, un poco, digamos, también para guiarnos a los profesores. Sí, y ahí quisiera aportar que para mí el trabajador social es el conector, en el fondo como el mediador, el conector entre las diferentes disciplinas también. Yo lo pienso como el desafío a nivel nacional, el desafío es a trabajar de manera colaborativa, o sea, ya no se pueden pensar las políticas públicas segmentadas en educación o solo trabajo, sino que tiene que haber esa interconexión entre los diferentes, en este caso, ministerios o ámbitos
nacionales, y yo creo que ahí el trabajador social es fundamental. En el fondo, el poder facilitar el trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas. Y ahí, yéndome también un poco a la debilidad que ahí me ha tocado, tal vez también por yo ser más ingeniera comercial, en el fondo, que se ve como, yo siempre digo que me veo como la mala de la película al lado de los trabajadores sociales, eh, pero yo creo que ahí es el aceptar y entender que se puede tal vez trabajar con otro. De repente el trabajador social me ha tocado algunas veces, no en el último trabajo, que en el fondo de repente son más cerrados porque en el fondo tienen más la verdad. Y es verdad que tienen más verdad en la forma en que tal vez se tiene que trabajar con las familias. Pero no dejar de mirar que se necesita igual y que su trabajo puede tener una sinergia importante con otros ámbitos, con ingenieros comerciales, abogados, contadores, con todo el resto de las disciplinas. Sí, pero yo creo que ahí está el mayor valor que hay, el tomarse ese rol de conectar disciplinas y hacer que trabajemos como un país de manera colaborativa. Súper. Bueno, encuentro una gran verdad en lo que tú señalas. Y además yo creo que es algo que me atrevería a decir, bueno, mis colegas capaz que me condenen por esto, pero es también habitualmente, ¿no es cierto?, posible de encontrar estas actitudes, digamos, de dominio, digamos, de la verdad, especialmente cuando se trabaja con sectores en condiciones, digamos, de mayor vulnerabilidad. Ahí, ¿no es cierto?, observamos desde todos los sectores que de algún modo, ¿no es cierto?, tienen la primicia de trabajar con personas en situación de problema o en general, digamos, personas en condiciones, digamos, de desventaja, que quienes trabajamos en esos ámbitos habitualmente nos enseñoreamos, digamos, de la verdad. ¿Ah? Y eso es muy típico, digamos, y que me perdonen mis colegas, pero yo creo que efectivamente, y tienes toda la razón, Francisca, yo siento que eso es algo que debemos mejorar. Y también, ¿no es cierto?, volviendo nuevamente a lo que has señalado, la colaboración constituye, y este mismo, ¿no es cierto?, ejercicio de este conversatorio donde yo veo, ¿no es cierto?, que tenemos estudiantes y profesores que hoy día nos acompañan, esto de la colaboración es la gran promesa, especialmente, ¿no es cierto?, la gran promesa considerando que las redes sociales, digamos, nos han permitido, digamos, reconocer esto como posible, ¿no? El mundo ahora está mucho más interconectado, tenemos, digamos, una gran ventaja gracias a las tecnologías de desarrollar sinergias y colaboraciones, entonces, por lo tanto, digamos, debemos transitar desde estas posiciones muy rígidas y creer, ¿no es cierto?, que somos los que dominamos, ¿no es cierto?, las situaciones de desventaja, de modo tal de permitir también los tributos de otras profesiones y de otras ciencias. Estamos absolutamente de acuerdo. Yo no sé si hay otros aportes de los otros expositores. Sí, brevemente, por lo menos la experiencia que yo he tenido, me parece que en la parte como humana, o sea, de la sociedad chilena en particular, me parece que el rol que han jugado, que creo que va a ser uno de los grandes retos que tiene la sociedad chilena hacia el futuro, es poder reconocer su propia diversidad. En general, la sociedad chilena ha sido una sociedad bien estandarizada, desde una estructura social vertical. Espero que no me acusen de marxista por decir algo así, pero yo creo que una cosa más que en general ha sido así. Me parece que el trabajo social, el trabajador social va a tener la labor de poder ampliar la mirada que tiene el país de sí mismo, de su integrante, de los distintos grupos diversos que tenemos. Y en ese sentido, como que la labor de liberar de los prejuicios sociales va a ser, yo creo que puede ser muy importante. Prejuicios de las personas que estuvieron en la cárcel, prejuicios de las personas que tienen modos de vida minoritarios, no estandarizados, que no sé, básicamente están fuera de lo estándar y que probablemente van a recibir mayor protección, incluso protección jurídica con lo que viene es el futuro,
y por tanto también mayor intervención, porque esa protección normalmente también viene acompañada de una mayor intervención y a veces eso también da hegemonía cultural, es una cosa bien contradictoria. Yo creo que el respeto a esas formas de vida y a que se visibilice esas formas de vida, el trabajador social va a tener una labor muy importante. En ese sentido, también yo creo que la labor de ubicar al ser humano en la ecología, o como parte de un medio natural, es algo que básicamente en nuestro sistema actual es casi inexistente. Es decir, eso no sé, desde lo que uno vive, los arquitectos, la Ley General de Urbanismo y Construcción, si tiene algún impacto social va la Ley 19.300. Por lo tanto, probablemente haya un trabajo interdisciplinar en que estén metidos los biólogos, me imagino yo, también ingenieros, abogados, obviamente, aunque nosotros cada vez tenemos menos cosas que decir, curiosamente. Y yo creo que el trabajador social va a tener que tener una labor en ese proceso de ubicar al ser humano como parte del medio natural. Eso solamente quería decir. Respecto de las debilidades del trabajador social, yo la verdad es que creo que no puedo decir mucho al respecto. En general, por lo menos mi experiencia ha sido más bien factores positivos. Tal vez, bueno, alguna vez los conversé con las practicantes. En algunos puntos de los informes me gustaría que fueran un poco más ejecutivos, para que en el fondo me puedan servir más a lo que yo quiero hacer. Pero tal vez eso tiene que ver con la interdisciplinaridad en sí misma, o sea, que en el fondo logremos tener un lenguaje común. Y eso va en continua evolución, por lo tanto ya que lo hagamos es algo positivo. Eso solamente. Muchas gracias, Cristina, y gracias a los demás intervinientes. Muchas gracias, Raúl. Yo no sé si hay más aportes, porque ya estamos a 15 minutos y yo quisiera a 10. Quisiera preguntarle a la teleaudiencia, hoy día nos acompañan profesores, estudiantes, si tienen alguna consulta, alguna interpelación que les gustaría formular a nuestros expositores hoy día invitados, a Ingeborg, a Juan, a Francisca y a Raúl, para ir precisando, digamos, quizá algunas indicaciones, ¿no es cierto?, que nos pudieran, especialmente los estudiantes que ya están culminando sus procesos formativos y que es probable que se encuentren con jefaturas y con pares de las profesiones que hoy día nos acompañan y que van a tener que de algún modo, ¿no es cierto?, combinar sus trabajos, entonces un poco para poder también ir informándonos en aquello, preparándonos. El escenario laboral es un escenario siempre también lleno de diversidades. Entonces, yo no sé si los profesores hoy día que nos acompañan o nuestros estudiantes tienen alguna pregunta. Ceci. Gracias, Cristina. Primero pedir las disculpas a Juan, que Juan no te había conocido, perdón, mi saludo, mi abrazo, un gusto verte y verte también. Yo escuché desde la ingeniería comercial a la Francisca, a Ingrid desde la psicopedagogía, a Raúl el derecho y Juan también ahí desde su experticia en la gestión de las personas y los conflictos. Y me gustaría como a lo mejor de manera muy humilde intentar hacer un resumen de los aportes del trabajo social en términos de esta mirada a un hombre que se desarrolla y que potenciamos ese desarrollo, ¿ya? Cómo los trabajadores sociales vamos visionando esa mejor estar, ese mejor bienestar, ya desde el uso de los recursos públicos, desde el diseño de la política pública, desde la resolución de conflictos, desde el interés del niño, desde la gestión de las personas, ¿ya? Pero me queda como la mirada un poco, y más que una pregunta, una interpelación a cada uno de ustedes,
en términos de mirar este posicionamiento del trabajo social, ¿ya? No solo en el uso de los recursos, ¿ya? Sino que los trabajadores sociales también tenemos una capacidad de análisis y de reflexión crítica de la sociedad y que muchas veces dentro de las organizaciones nos ven como profesionales un poco difíciles porque vamos a poner los temas que en el futuro son los temas de desafío de las organizaciones, ¿ya? El tema de la igualdad, la no vulneración de derechos, que hoy día son como están en nuestra discusión. Entonces, para no alargarme, ¿cuáles son en ese escenario de mirar el futuro desde sus propias profesiones, cuáles serían las fortalezas que debemos desarrollar en el trabajo social? Eso, perdón si me extendí. Oye, voy a partir yo, porque no me dejaron opinar en la ronda pasada, entonces voy a partir yo. Bueno, aprovecho a saludar a Cecilia, no nos veíamos hace muchos años, ¿cierto? Un gusto verte, Cecilia. Bueno, yo creo, pensando un poco, ¿cierto?, en la empresa y en el trabajo que tienen los trabajadores sociales, ¿cierto?, al interior de las organizaciones, bueno, privadas y públicas en general, yo estoy convencido de que en general la carrera, ¿cierto?, desde la visión más holística, ¿cierto?, si se quiere, bueno, tiene un aporte concreto. Pucha, es complejo lo que les voy a decir, pero yo entiendo que la carrera tiene también, ¿cierto?, un trabajo de campo, tal vez importante, qué sé yo, pero yo quiero relevar el aporte desde el punto de vista que un poco citaba Cecilia, ¿cierto?, de esta capacidad de análisis, que es la que yo destacaba con mi modesto relato, ¿cierto?, respecto a la experiencia que yo había tenido. Particularmente a las estudiantes y estudiantes, ¿cierto?, varones de acá, de la universidad, yo les insisto mucho en esto que es, ¿cierto?, este concepto gringo que es el empoderamiento, el empowerment, ¿cierto? Esto de sentirse capaces de hacer muchas más cosas de contestar, ¿cierto?, de aplicar encuestas o de ser, ¿cierto?, tal vez las que señalen la forma en la que se hace un trámite. Pucha, yo la verdad es que eso yo claro, es parte de, y estoy de acuerdo en que efectivamente, ¿cierto? Esto no menosprecia, por favor, estas acciones, pero yo quiero situar a la carrera de trabajo social en un aspecto mucho más importante, en una consideración y un estadio, ¿cierto? Tal vez de mayor lucidez, de mayor, y aun cuando, y coincido también con Cecilia, no es que seamos amigos, pero en general, ¿cierto?, coincido mucho con ella, esto que a lo mejor en la empresa hacen ver la problemática, pero la hacen ver, ¿cierto?, desde el sentido mucho más sensato. La empresa a veces, ¿cierto?, desconoce situaciones que el día de mañana le van a significar, ¿cierto?, un problema, y el trabajador social entonces, ¿cierto?, lo adelanta y le dice lo que viene en términos de conflicto y lo prepara. Entonces, yo veo al trabajador social como una persona, ¿cierto?, como un profesional capaz, entonces, ¿cierto?, de visionar exactamente igual como lo va a hacer el gerente, en las mismas condiciones en términos, ¿cierto?, de cualquier otra profesión, y por lo tanto, ¿cierto?, darle esa connotación a la formación y además a los estudiantes que se están formando, que se sientan también, ¿cierto?, con esa capacidad que la tienen. O sea, yo creo que acá no es una cuestión, ¿cierto?, que estemos de alguna manera autoconvenciendo, ¿no es cierto?, sino que de verdad son capaces de transformar. Entonces, frente a eso, por favor, siéntanse, no solamente hoy día, en el presente, sino que pensando, ¿cierto?, en aquellos que hoy día se están preparando para el futuro, que van a ser, seguramente, ¿cierto?, una de las profesiones que van a liderar acciones de cambio fundamentales, radicales. O sea, no lo cosmético. Y le insisto, por favor, yo no estoy menospreciando al trámite. Entiendo que eso es necesario, es importante, también lo dominan. Pero yo me quiero quedar entonces, ¿cierto?, con esa otra visión, la empinada, en la cual de verdad los trabajadores sociales van a hacer cambios fundamentales a partir de desarrollar, ¿cierto?, seguramente políticas sociales, construir y co-construir en el fondo, ¿cierto?, el país. Entonces,
en mi visión, fundamentalmente, ¿cierto?, asociada a la empresa, yo creo que el aporte de los trabajadores sociales todavía tiene mucho más que mostrar. Entonces, empodérense, por favor. Empoderarse es algo así como, ¿cierto?, tener un ají y usarlo para sí, ¿cierto? Porque de verdad uno así corre y cambia. Y de verdad yo creo que eso es importante. Y hoy día en la formación de nuestros estudiantes, por Dios que es necesario que se sientan con esa, ¿cierto?, velocidad, más allá de la velocidad crucero, por favor, que es la que a casi todas las carreras nos conviene estar, ¿cierto? Y que un poco la vida pase por nosotros. El trabajador social es un profesional valiente y en ese sentido encara la sociedad y plantea entonces los desafíos, muchos de ellos incómodos, pero la experiencia que yo tuve, ¿cierto?, fundamentalmente trabajando al lado de ellos, yo la verdad es que lo único que entiendo es que su apoyo y su aporte fue fundamental. Por lo tanto, lo va a seguir siendo. Hoy día yo, en la posición en la que me encuentro, quiero que mis estudiantes justamente se preparen para eso, para ser seguramente los mejores profesionales en el mercado laboral y de verdad contribuyan a los cambios que la sociedad hoy día, ¿cierto?, está requiriendo. Eso. Gracias, Juan. Muchas gracias. Vamos a ir a comprar ají. Perdón. Súper. Bernardita, vamos a permitirle la pregunta porque ya tenemos que ir cerrando y esta ya sería la última, para ir, digamos, clausurando en honor a la hora. Bernardita, te escuchamos. Bernardita, ¿estás ahí o estás muteada? Bernardita. Está con el micrófono abierto. Quizás no. O sea, cerrado. No, dice que tiene el micrófono malo. Ahí. Ah, ya. Sí, la puede escribir a lo mejor por el chat la pregunta. ¿Puedes escribir la pregunta, Bernardita, por el chat? Aprovechen todos los que nos acompañan hoy día de ir dejando los correos electrónicos en el chat porque necesitamos enviarles una encuesta. No, parece que no tenemos contacto con Bernardita. No. Bueno, para ir clausurando me gustaría hacer, digamos, un pequeño cierre a modo de resumen. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, hemos querido reunirnos con los expositores que hoy día nos acompañan, con la señora Ingeborg Vingas, con el señor Juan Octavio Castillo Aravena, estoy leyendo todo tu nombre, Juan, con el señor Raúl Orellana Sandoval y con la señora Francisca Justiniano. Invitamos a nuestros expositores a propósito de que ellos en su trayectoria profesional han tenido una prolífica relación con nuestra disciplina, con el trabajo social, y el propósito de este conversatorio era poder mirar nuestra profesión desde los ojos de otras profesiones, que de alguna forma nos pudiera iluminar, no solamente en relación a aquello que pudiera ser, ¿no es cierto?, considerado positivo, y en ese sentido agradecemos acá a Juan Castillo, que nos ha iluminado con respecto a aquellos atributos que son parte muy, muy clara, digamos, de nuestro perfil ocupacional, sino que también observar y advertir también aquellas, quizás, ¿no es cierto?, considerarlas desafíos, debilidades. Bueno, hay todo un tema ahí con las debilidades que de repente puede resultar, ¿no es cierto?, un poco ácido, pero ¿por qué no decir debilidad? Que nosotros como profesionales, que además somos una disciplina que se apoya en muchas ciencias, nuestra formación, digamos, nosotros tenemos que transitar, ¿no es cierto?, por muchas áreas, digamos, científicas, desde, ¿no es cierto?, la biología. Yo recuerdo, digamos, mi formación profesional que tuve medicina social, por ejemplo, donde teníamos que estudiar biología, ¿no es cierto?, el origen de las enfermedades infecciosas, hasta, ¿no es cierto?, el derecho, la psiquiatría, la psicología, la contabilidad, la gestión. Entonces, somos una profesión o una disciplina, ¿no es cierto?, que debe transitar por muchas áreas profesionales,
y que además en nuestro ejercicio profesional también nos tenemos que relacionar especialmente con las áreas de gestión, con la ingeniería, con el derecho, ¿no es cierto?, con educación. Hoy día nos faltó un expositor, procuramos, digamos, pero teníamos un estrecho margen de poder invitar también en nuestra mesa a un expositor en el área de salud. Pero bueno, entonces en ese contacto que tenemos con otras profesiones nos vamos encontrando justamente, ¿no es cierto?, con que otras profesiones también tienen particulares miradas respecto de nuestro desempeño, de nuestra área, de nuestra especialización, que nos interesa poder de pronto, ¿no es cierto?, identificar y también, como bien ha dicho, ¿no es cierto?, Juan, poder identificarlas para remontarlas. Aquí muchos han hablado, ¿no es cierto?, de cómo somos profesionales que actuamos muchas veces como mediadores, ¿no es cierto?, incluso visionarios, que vamos de algún modo dibujando los conflictos y las tensiones por venir y cómo en nuestro esfuerzo vamos decodificando, vamos interpretando estas grandes tensiones, digamos, y las vamos justamente, ¿no es cierto?, transfigurando, si se quiere, en oportunidades de desarrollo humano. Yo creo que ese es como lo que nos dejan hoy día nuestros expositores, y ha sido tremendamente iluminador escuchar lo que ellos, ¿no es cierto?, nos dicen, entendiendo que además son profesionales que han tenido la experiencia de conectarse con nosotros. Entonces yo quiero dar, bueno, un especial agradecimiento a todos y cada uno de nuestros expositores, agradecerles el tiempo que nos han regalado, agradecernos también a la profesora Cecilia aquí que nos acompaña, siempre, ¿no es cierto?, indemna en todas nuestras aventuras, y también agradecerles a todos los que nos acompañan hoy día, estudiantes, profesores que estoy viendo, ¿no es cierto?, hoy día en el listado, y bueno, y decirles, ¿no es cierto?, que nos vamos con hartas ideas y con hartas sensaciones, después de haber escuchado a nuestros expositores. Bueno, desearles a todos una muy buena tarde y también aprovechar, ¿no es cierto?, decirle a nuestros estudiantes que esta exposición va a quedar video grabada y que además, ¿no es cierto?, la vamos a compartir a través de la encargada de vinculación con el medio. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Adiós. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Muchas un gusto gracias. verlos. Muchas gracias a todos y a todas. Estuvo Muchas muy gracias. entretenido. Muchas gracias. Fue un gusto escucharlos. Hasta luego. Chao.